Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues ya hemos terminado el mes de enero. Ese mes que se hace un poquito más largo de la cuenta, que a veces es un poquito cuesta arriba, y es que hay como una mezcla extraña de energías, ¿no? Por un lado tenemos esa motivación, esas ganas de comenzar ese año con todas nuestras mejores intenciones, cargados de buenos propósitos y objetivos, y por el otro tenemos pues ese desgaste que hemos venido ya arrastrando de cerrar un año y ese momento en el que volvemos a retomar un poco la rutina, ¿no? Porque el final de año y el inicio de enero es un periodo pues que a veces tenemos vacaciones, que hay muchos festivos, que hay mucha dinámica pues eso de diferente a la habitual y claro, pues como que es volver a la realidad y a veces se nos hace un poquito pesada. Y por todo esto en mi caso, por ejemplo, he tenido otros años en los que enero ha sido un mes en el que he leído menos. Y este año es cierto que no es que haya leído menos en cuanto a cantidad, sino que honestamente he estado un poquito más desconcentrada. Pero aún así he hecho bastantes lecturas, he cumplido bastante bien con el TBR que llevaba de inicio, así que vamos a empezar con el resumen de lecturas del mes de enero. Pero antes de empezar, ya sabéis, ese pequeño momento en el que os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal y fomentar un poquito su visibilidad. Y bueno, pues podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, podéis apretar la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, podéis darle a me gusta o no me gusta en función de lo que os parezca y por supuesto podéis compartir el canal con aquellas personas que penséis que pueden estar interesadas. Me encantará además saber ¿cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes y si habéis empezado, digamos, el año lector con buen pie? Y nada, ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y que además os dejo el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, donde leemos fantasía, ciencia ficción y terror y que en este mes tenemos una lectura maravillosa para el Little February que es Las bestias olvidadas de Eld. Así que, pues si queréis uniros, aquí lo tenéis debajo. Lo primero que leí recién estrenado el año fue El Gurja y el Señor de los Martes, publicado por Duerme Vela y de un autor del que me va a costar decir el nombre, pero me vais a disculpar, es Saad Z. Hossain. No sé si lo habré dicho bien, pero bueno, en cualquier caso, es un libro muy cortito, es un libro que tiene... A ver, es una mezcla entre como ciencia ficción y un poco de crítica social, con un toque de humor, pero un humor muy irónico. No sé, es un libro que combina muchas cosas y que en un inicio yo no sabía si iba a casarme demasiado, ¿no? En cualquier caso, el humor a mí sí que me hizo bastante gracia, fue como eso, muy irónico, muy ácido, y aquí nos encontramos en un futuro en el cual tenemos una Katmandú pues utópica que está gobernada por una entidad que es pues supuestamente totalmente justa, equilibrada y que no se va a ver influenciada por la capacidad de corrupción del ser humano, ¿no? Y en este contexto despierta después de milenios en letargo un señor de los Jin, uno de los 7 señores de los Jin, que bueno, en este caso es el señor de los martes y lo que pretende es pues conquistar esta ciudad, ¿no? Una vez que se despierta, pero claro, está como, imaginaos, ¿no? Un poquito desubicado, ¿no? Porque en estos milenios creo que el mundo ha cambiado un poquito, así es que vamos viendo un poco cómo va conociendo la realidad de ese presente, ¿no? Y además pues está acompañado de un soldado Gurja que es digamos, el único que tiene un poco a su lado, ¿no? Y que le va explicando un poco cómo es la sociedad en ese momento. Por supuesto, todo esto no va a ser tan bonito como parece, o sea, esta sociedad utópica no va a ser tal. Siempre que haya algo que pueda tocar el ser humano, pues va a ser susceptible de tener su cara B, ¿no? Y su parte más gris, y como al final pues somos capaces de ir encontrando la manera de quizás ir sorteando a esta inteligencia artificial y cómo vamos
pues siendo capaces de manipular un poco en nuestro beneficio el nuevo sistema, ¿no? Así es que pues vamos viendo un poco, vamos conociendo de qué manera se da la corrupción en esta sociedad supuestamente utópica, y vamos también teniendo un puntito como de un misterio que investigar. Es un libro que también tiene acción, es, ya digo, una mezcla y una fusión de muchas cosas que pues tienes que casar con ella, ¿no? Yo entiendo que este no va a ser un libro casi para todo el mundo, porque el humor es algo muy, muy peculiar, ¿no? Así como yo creo que el drama es algo más universal y cuando hay algo que duele, pues suele doler a casi todo el mundo, el sentido del humor no es el mismo para todos. Aparte es un libro un poco bruto, ¿no? También tiene sus momentos así como chocantes, porque bueno, el punto de vista de nuestros dos protagonistas principales es bastante chocante y bastante cortante, y son como, no sé, como que el uno se equilibra al otro, pero ambos son muy de soltar, ¿no? Y de lanzar lo primero que piensan, ¿no? Porque además uno de ellos es un dios, por así decir, ¿no? Entonces como que se cree en la potestad de, pues, decir todo aquello que piense, ¿no? Así que bueno, es un libro muy particular y vamos analizando un poco esa sociedad, cómo de real puede llegar a ser el hecho de tener una sociedad utópica, o sea, cómo realmente se puede entender una utopía y cómo esa propia utopía puede constreñir derechos y puede no ser tan justa como parece ser. Y a mí me pareció muy interesante en muchos momentos ese análisis un poco sociopolítico, ¿no? de toda esta situación, y cómo a veces pensamos que tenemos soluciones y que los cambios que vamos a establecer van a llevarnos a algo mejor, pero al final pues quizás no sea así. Lo siguiente que leí fue Los mares de la canela, de Pilar Méndez Jiménez, y este está publicado por La Esfera de los Libros. Aquí tenemos algo que yo esperaba que fuera novela landscape, que al final ya sabéis que se basa en unos personajes que tienen que hacer un viaje a un destino exótico, y pues tanto el viaje como su estancia en ese destino exótico y cómo van asentando su nueva vida pues es algo importante, la naturaleza, las descripciones, todo esto, ¿no? Y en este caso me falló y me faltó un poquito. Tenemos por un lado a una familia en Galicia, bueno, a varias familias, pero bueno, se van viendo conectadas de alguna manera, y en este punto de vista tenemos a dos personajes que tienen que emigrar hacia Filipinas. Y luego por otro lado tenemos el punto de vista de algunas personas que sí que están ya en China y Filipinas y tal, y un poco pues cómo es su evolución hasta que esta familia de Galicia llega a Filipinas también, ¿no? Entonces pues nos va poniendo un poco en contexto y nos va enseñando un poco ese pasado y el por qué al final todas estas personas acaban confluyendo y sus vidas acaban confluyendo en el punto que lo hacen, ¿no? Se me quedó un poco corta porque, bueno, nos va explicando un poco la ruta de la venta de la canela, ¿no? La especia de la canela, y cómo pues hay comerciantes asiáticos que empiezan a hacer fuertes y sólidos sus negocios gracias a la venta de estas especias y pues su conexión con, evidentemente, con España. Vamos viendo un poquito por ahí eso y el marco un poco histórico y social, ¿no? Estamos hablando de años siglo XIX. Luego, por otro lado, pues un poco también cómo de encorsetada era la sociedad aquí en España, un poco el costumbrismo, un poco esta opresión, esta falta de libertad en muchísimos aspectos. Así es que, pues eso, te pone bien en contexto y te habla de cosas, pero como muy por encima. Pero es que tarda mucho en llegar el punto del viaje, ¿no? Y de poder explicarte finalmente por qué nuestros protagonistas de Galicia tienen que viajar, y tarda mucho en generarse un poco lo que es esa relación, ¿no? Y ese destino exótico que tienen que explorar y en el que tienen que vivir. Y es que una vez que llegan allí, todo pasa muy rápido y tiene saltos temporales de muchos años, entonces nunca llegas a congeniar demasiado con la historia y los vínculos que se establecen entre los protagonistas de ambos puntos, ¿no? Lo veo más
quizás, o sea, yo veo más a la autora como una profesora de historia antes que como una escritora de una novela, ¿no? Entonces esto te va explicando y te va dando pinceladas sobre qué ocurría realmente, pero no es capaz de crear nexos de unión fluidos, ¿no? en la historia, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Luego ha abierto cosas que no ha cerrado, pero bueno, el hecho de que tenga una continuación hace que comprenda un poco más que haya hilos que queden sueltos, ¿no? Me ha fallado un poco y es un aprobado porque la ambientación a mí me ha gustado mucho, ¿no? Es muy envolvente y todo lo que tenga que ver con cultura asiática, bueno, en general con destinos exóticos, ¿no? Porque me pasa cuando he leído libros ambientados en Nueva Zelanda, en Canadá, todo esto, ¿no? Digamos que esta ambientación que sea, por un lado, de otra época histórica y por otro lado, que sea culturalmente diferente a lo que yo conozco, siempre me resulta atractivo. Así que eso sí que me ha gustado y por eso, pues eso, he aprobado un poco esta lectura. Lo siguiente que leí fue La casa de los suicidios de Charlie Donnelly, que está publicado por Motus Thriller y que pintaba de maravilla y también se me ha quedado a medio gas. Bueno, aquí teníamos un internado en el que había un edificio, un anexo un poco más apartado, que era la antigua residencia de los profesores y que ya está en desuso. En desuso oficial, porque sí que hay un grupo de estudiantes que van visitando esta residencia para determinados rituales, por así decir, y bueno, pues no puedo decir mucho más porque sería spoiler, pero pues algo ocurre en un momento de la historia y hay 2 asesinatos en este edificio y luego vamos dando saltos temporales hacia pues, ese momento, a momentos previos y a momentos posteriores, porque en el presente hay como que se ha reactivado la investigación sobre qué pasó en ese momento hace 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, porque siguen ocurriendo cosas extrañas. Entonces tenemos a los integrantes de un podcast y a determinados investigadores que quieren saber qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Así que bueno, pues tenemos una mezcla de un montón de cosas. Ya digo, por un lado lo del podcast, que quieren investigar sobre qué pasaba antes y qué está pasando ahora. Por otro lado, la policía oficial, que también está intentando reabrir el caso de manera extraoficial. Tenemos a una investigadora muy peculiar, que es el nexo común con otra de las obras de este autor. Y bueno, pues tenemos diferentes puntos de vista y tenemos muchos saltos temporales, entonces no son además como correlativos y al principio cuesta un poco cogerle el hilo. Luego se hace muy fluido, los capítulos son muy cortos y a mí personalmente ya sabéis que los saltos en el tiempo no me desagradan, son algo que me gusta porque me gusta ver cómo hemos llegado al momento presente y un poco pues que nos vayan dando esas pistas que nos permitan llegar a la conclusión. Así que bueno, no me desagrada, pero tened en cuenta que si es algo que os echa atrás, aquí hay mucho de eso, ¿no? Pero por otro lado, además, es que la investigadora me pareció un personaje que podía haber sido muy interesante, pero era demasiado redundante en cuanto a determinados factores o determinadas características peculiares de la investigadora. Digamos que ya nos queda claro cómo de especial es esta investigadora y sin embargo está todo el tiempo dejándote muy claro y volviéndote a reiterar qué hay de especial con esta investigadora, por qué es tan peculiar y como que hace mucho hincapié también en el hecho de que ella es una persona muy solitaria y que, bueno, pues que por lo general nadie quiere estar con ella, ¿no? Y que solo ha conseguido que haya una persona a su lado y que bla, bla, bla. Es como muy redundante y muy incisivo en eso. Y no me ha gustado el enfoque que le da y cómo trata al tipo de personas que pueden verse identificadas con esta investigadora, ¿no? No me ha terminado de convencer, pero es que además había momentos en los que, debido precisamente a algunas peculiaridades de la investigadora, ella tiene determinados hobbies y a mí me vale con que me digas, era aficionada a tal, pero en este caso se centra tanto en capítulos o en partes de capítulos, en explicarte los pormenores de esa afición tan diferente, en cómo lo iba haciendo. Bueno, a ella le gusta restaurar muñecas, pues te enteras absolutamente de todo el proceso de restauración, o sea, dedica demasiadas páginas a eso que no tiene ningún tipo de interés. Entonces,
como que acaba, o sea, tú necesitas que la cosa avance y que retome un poco el ritmo que tiene en otros momentos, pero de repente te hace esos cortes que te sacan completamente de la historia y que pues algo que podía estar siendo muy interesante si se centrase más en el proceso de investigación, se te hace tedioso cuando de repente te encuentras páginas y páginas de cómo le ponen las pestañas a la muñeca. Es que, bueno, no sé, a mí me sacaba bastante, como digo, así que un libro que podía haber sido mucho más, que incluso tenía una buena ambientación, porque el tema del internado, ese edificio abandonado, según qué rituales, no sé, esos momentos eran tétricos, eran muy oscuros, te dejaban sobrecogida, pero perdía tanto el ritmo que me ha fallado. Lo siguiente que leí fue algo que cumple uno de mis propósitos y es Aleación de Ley de Brandon Sanderson, publicado por Nova, y se trata de la primera hora de la segunda era de Nacidos de la Bruma. Ya sabéis que yo tengo como objetivo completar lo que queda del Cosmer y bueno, pues parece ser que me lo he tomado con ganas. Ya me quedan solo 6 porque Aleación de Ley está leído y es que me ha encantado. Es que yo estaba pensando que que me iba a gustar menos por el hecho de que, claro, comparando con Nacidos de la Bruma, la primera, no voy a hablar ya del archivo, ¿no? Pero comparando con, digamos, la saga precuela de esta, es que el listón estaba muy alto y no sabía cómo de capaz iba a ser de conectar con los personajes olvidándome un poco de los protagonistas de la otra saga. Pero me ha gustado mucho, me ha emocionado mucho y como que me ha hecho mucha ilusión cuando se ha hecho referencia a alguno de los personajes de la saga anterior, aunque fuese de una manera muy liviana y solo mencionándolos, ¿no? Pero es como, ¡hey! Yo conozco a esta persona, ¿no? Entonces me ha hecho mucha ilusión. Pero por otro lado, bueno, pues aquí tenemos a unos protagonistas diferentes. Tenemos a Wax y tenemos a Wayne y tenemos a Marasi, tenemos a varios personajes. Entonces, bueno, pues vamos viendo un poco, actualizando este sistema de magia que se iba basando en la ingesta de metales y su combustión, ¿no? Para que te otorguen diferentes poderes. Aparte, tenemos digamos, otro sistema de magia que es la feruquimia, que es almacenar según qué capacidades en elementos metálicos para poder usarlos a posteriori, ¿no? Pero de una manera muy peculiar. No sé, es como que es un sistema muy visual, como siempre digo. Como ya todo esto lo conocemos, nos hemos ahorrado todo digamos que toda esta construcción del mundo, ¿no? Luego es cierto que avanzamos, pues son 3 siglos después, ¿no? De los hechos de la primera era. Entonces ha habido evolución en cuanto a cómo se vive, a las ciudades, a las armas que se emplean, a la estética. Entonces todo eso lo he disfrutado mucho, como lo iba explicando, y además en este caso tenemos, por lo menos en este primer libro, un toque de misterio que también me ha gustado y que, bueno, aunque se desentraña un poco al final, lo que ocurre es como que el resolver por parte de quien vienen según qué cuestiones es lo que asienta las bases de lo que va a ser el conflicto, yo creo, en el resto de libros, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho, los personajes son muy divertidos, la dinámica que tienen entre ellos, sobre todo Wax y Wayne, que ya se conocían previamente, me parecía una dinámica muy divertida, tienen un sentido del humor muy peculiar y entre ellos pues tienen según qué chascarrillos que, ya digo, vistos desde fuera hacen mucha gracia. Marasi, que es la nueva incorporación, digamos, a esta tríada, también me gusta mucho, aporta un poco el sentido común, pero por otro lado también aporta un poco el tira y afloja con alguno de los protagonistas y como que les sigue un poco el rollo, y es una mujer muy, muy inteligente, muy perspicaz, con unas dotes de deducción también estupendas y que yo creo que es el complemento perfecto para los otros 2 personajes. O sea, me he divertido mucho, me he reído mucho, me ha parecido que hace lo mismo de siempre en el sentido de que o sea, no paran de pasar cosas y el final es acción, 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 y me ha divertido mucho, así que encantada de esta primera toma de contacto. Me da esa nostalgia, pero estoy emocionada por lo que viene. Lo siguiente que he leído ha sido la lectura conjunta del Club de Lectura de Una Fantasía de Club y ha sido Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque. Este es de Kingfisher y está publicado por Gran Travesía. Y tengo que decir que a mí me ha parecido muy divertido, muy tierno, que me ha parecido que sería una lectura
perfecta para adolescentes, ¿no? De 14, 16, 17 años, como que leerlo en ese momento te va a dejar determinados mensajes que te van a ayudar en tu vida, ¿no? Y por otro lado, leyéndolo como con la vista de adulta, lo he disfrutado muchísimo porque me ha enternecido, porque me ha hecho mucha gracia en muchos momentos y porque me ha hecho sentirme conectada con esa yo del pasado, ¿no? Tenemos aquí a una niña que es Mona, que solo es capaz de hacer magia a través de la masa de pan, de las masas madre, ¿no? Masa de pan, de galletas, todo esto, ¿no? Digamos que es lo que se considera una maga menor en esta sociedad. Y tenemos una ambientación un poco medieval. Un día nuestra protagonista Mona llega a la panadería dispuesta a un turno normal y corriente y se encuentra el cadáver de otra niña que además resulta que es otra maga menor. Y pues empiezan a suceder cosas de manera que se da cuenta de que están persiguiendo a los magos y que pues algo ocurre, hay determinadas conspiraciones para acabar con ellos. Ella está súper sorprendida porque solo hace magia con pan. ¿Qué peligro puede haber en algo así, no? Entonces, bueno, pues vamos viendo un poco esta dinámica que al final es muy sencilla porque es ella investigando qué es lo que va pasando, teniendo que escapar, un poco intentando encontrar aliados, un poco pues el camino del héroe, pero hay más, porque tienes determinados mensajes en esta obra que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, el hecho de la persecución a lo diferente, ¿no? Por otro lado, también me ha gustado la reflexión que hace sobre el hecho de que la capacidad de cada uno no viene determinada por la grandeza del poder. O sea, digamos que todos tenemos diferentes capacidades, es maravilloso, y podemos hacer cosas grandes sin necesidad de hacer alarde y ostentación de tener un gran poder. Desde la perspectiva de Mona, que es solo una niña y que encima su poder no es nada grandioso y nada espectacular, ella es capaz de mover cielo y tierra para al final ser la heroína de esta historia, ¿no? Entonces, pues también es muy importante que ese mensaje cale en los lectores, sobre todo si lo lee un público juvenil, ¿no? Que podemos hacer grandes cosas o podemos sencillamente no hacerlas y también está bien, ¿no? O sea, quiero decir que por no tener gran capacidad económica, por no ser una persona súper extrovertida, no vas a dejar de ser el protagonista de tu historia y vas a poder hacer tu historia tan grande como tú quieras, ¿no? Me ha gustado mucho. Luego, no sé, es que, bueno, yo he sacado muchos mensajes y he querido ver mucho más allá, ¿no? Haciendo un análisis un poco diferente, ¿no? Un poco demasiado intenso quizás, pero yo le he sacado bastante jugo a esta historia. Ha tenido momentos muy divertidos, ha tenido momentos muy duros también, te hace enfrentarte a según qué cosas de una manera muy liviana, pero que te calan también, ¿no? Y que tú eres capaz de entender lo que te está diciendo. Luego, además, esa crítica que hace a que en la sociedad no harían falta héroes si todo el mundo cumpliese con aquello que tiene que hacer, ¿no? Y con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Si esas personas adultas que tenían que haber resuelto según qué conflictos lo hubieran hecho, Mona, que era una niña de 14 años, no se habría tenido que ver implicada pues de manera prácticamente obligatoria en toda esta tragedia, ¿no? Porque el trabajo lo habría hecho quien de verdad tenía que hacerlo y se habrían evitado muchos conflictos y pues eso, al final que el peso recaiga sobre quien no debe, ¿no? Entonces es como esa crítica a que la figura del héroe no debería existir. Ha habido muchas cosas que me han gustado mucho, que eran de mucho calado y mucha profundidad, pero por otro lado ese sentido del humor con el que lo trata, esas escenas un poco más cómicas, ese ejército tan particular que se acaba haciendo, porque bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? No sé, me ha gustado, ha sido una obra que he disfrutado bastante, que es cierto que no podemos pedirle la complejidad de obras como las de Sanderson, por ejemplo, o las de Abercrombie en cuanto a creación de mundo, ¿no? Que no va a ser algo tan complejo, ni el sistema de magia va a ser algo tan elaborado, pero es que este libro no lo pretende otras cosas y creo que es bastante efectivo en cuanto a dónde quiere llegar.
Y la última obra que he terminado ha sido en los últimos días, ya pitando el descuento, que además lo comenté un poco por Instagram, y ha sido Un Cappuccino Mortal de Cleo Coyle, publicada por Alma Editorial en su colección nueva de Cozy Mystery. Aquí nos encontramos con una cafetería y una mañana llega su encargada. Se extraña porque en principio la cafetería debería estar abierta a esa hora, pero una vez que entra encuentra la respuesta, y es que la subencargada, la persona que tenía que haber abierto, está pues tirada al final de una de las escaleras. Se encuentra su cuerpo al final de las escaleras y pues evidentemente se desata aquí un poco todo ese misterio. Aquí tenemos un poco, digamos, lo que nos va a llevar a iniciar el misterio, que va a ser la excusa para la trama y para conocer a estos personajes. Y a mí me ha gustado bastante. Es verdad que me han chirriado cositas, pero me ha tenido, o sea, es una lectura súper ágil. Las descripciones me han encantado, porque así como en La Casa de los Suicidios el tema de la afición con las muñecas y me resultaba aburrido, primero por lo que era, ¿no? Que es demasiado descriptivo en algo que, bueno, pues no tenía mucho interés, pero por otro lado es que te frenaba mucho el ritmo, porque esto es un thriller. En La Casa de los Suicidios era un thriller. En este caso, al ser un cozy mystery, como que toda esta ambientación y todas las descripciones se ven más justificadas. Aquí el misterio es la excusa para presentarte, pues eso, las dinámicas entre los personajes y un poco el día a día, dándote ese plus, ¿no? de resolver ese puzzle, ¿no? Pero es que la ambientación aquí en la cafetería, esos detalles o esas curiosidades tan aleatorias sobre el café, el proceso de elaboración de un buen café, el proceso de conservación, ¿no? del café también, para que mantenga sus cualidades y sus propiedades, cómo se hace cada uno de ellos, las distintas variedades que hay, cómo se recrean los olores, las diferentes recetas, no sé, es muy ambiental, muy sensorial. Entonces, aparte, lo que es la cafetería como tal también te la va describiendo, no sé, a mí me ha gustado mucho, y todo este rollo y este ambiente cafetero a mí me ha convencido, me ha gustado muchísimo. Y además sus personajes también me han gustado. La protagonista me ha gustado mucho, la relación que tiene con la dueña de la cafetería me ha parecido muy tierna también, y pues también tenemos ahí cierto exmarido. Bueno, tenemos una dinámica que ha resultado bastante divertida. Y por otro lado también tenemos pues, el sector policial, que también ha sido muy divertido. No sé, me han gustado bastante estos personajes, pero como digo, ha habido algo que me ha chirriado, y es esa constante mención a el enfrentamiento entre mujeres. Es como que todo el tiempo dejaba entrever que la relación entre mujeres no puede existir si no es una relación de competencia, o una relación de envidia, o una dinámica de a ver quién consigue más cosas pisando a la otra, ¿no? Halo así que sobrevolaba de vez en cuando, es que no me gustaba nada, me sacaba de mis casillas y solo quería avanzar y seguir adelante, porque luego hay otras dinámicas que sí que me han gustado mucho más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dentro de todo lo que yo he leído de Cozy Mystery, que tiene ya un poquito más de tiempo, pues véase Agatha Racing, Aurora Teagarden, todo esto, es cierto que este es un poquito más actual, creo que es de inicios de los 2000, y aunque sí que se ve, pues se ven esos detalles, sí que tiene otro tipo de mensajes bastante más interesantes en cuanto a la relación entre mujeres. Así que me ha parecido una obra muy divertida, muy evocadora, y me apetece muchísimo que desde Alma sigan trayendo esta serie, porque tiene mínimo 20 libros, así que me apetece seguir conociendo al autor, a la protagonista. Y un paréntesis pequeño, tiene una gata que se llama Cafelito. Nada puede salir mal en una obra cuando tu gato se llama Cafelito. Ya con eso me tiene. Y el último libro al que quiero hacer mención aquí, no es porque sea el último que he leído, sino fue uno de los primeros que empecé, pero al ser una lectura conjunta de un libro muy extenso, lo estamos dejando por la mitad. Y es El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff, publicado por Nocturna, y este lo estamos leyendo en el Club Winchester de Eva de Vita Lecturitas. Y claro, pues eso, es un libro tocho, vamos poquito a poco, vamos pues por más o menos la página 400, y vamos a seguir leyéndolo durante febrero y creo que también el inicio de marzo. Así que simplemente decir que aquí tenemos a Gabriel de León, que es un cazavampiros, por así decir, que se ve en una situación un poco comprometida porque ha sido capturado, y hay un vampiro
que está entrevistándole para que le cuente como su vida, para hacer como una especie de biografía, ¿no? de este cazador de vampiros. Así es que nos va poniendo un poco en situación. Es cierto que las primeras páginas estás un poco perdida porque no te cuenta su historia de manera cronológica, ¿no? Sino que va dando saltos a diferentes épocas de su vida, o de repente está hablándote del pasado y de repente te vuelve a ubicar en el presente en la entrevista, o luego salta, cuando cambia otra vez al pasado, ya no es ese mismo momento, sino que es otro momento diferente, pues más hacia adelante o más hacia detrás en la vida de Gabriel de León. Y claro, pues estás como perdida, ¿no? Hasta que, bueno, ya una vez que estás un poco sumergida en esta historia, claro, tú ya eres capaz de ubicar cada periodo de su vida, ¿no? Y sabes más o menos qué hilo está retomando, ¿no? Sí que es verdad que también puedes pensar, uy, es que me interesa más este hilo que este otro, entonces no me apetece que vuelva este y quiero que siga con el otro. Pero a medida que vas avanzando, es que todos los hilos de la vida de Gabriel de León son interesantes. Todo el folclore vampírico que se crea hace, digamos, alusión un poco al vampiro más clásico, ¿no? Pero con una creación de mundo muy interesante y va un paso más allá con las diferentes castas vampíricas, con las diferentes tradiciones y con una figura de cazador de vampiros muy peculiar, muy interesante también. Además, todo esto en un contexto de una noche eterna, porque de repente el sol se oscureció y los vampiros pueden empezar a acampar a sus anchas pues 24/7. Y además los personajes son súper grises, incluido el propio Gabriel de León. La moral de todos, ya sabemos, pues no es muy clara, ¿no? Hay escenas muy explícitas, escenas crudas, no se corta un pelo, el lenguaje empleado no pretende ser correcto, no quiere ser, pues eso, suave en ningún momento, y además me parece que el autor, dentro de toda esta crudeza, crea una ambientación muy sensual. A mí me parece que todas las descripciones que hace, que todas las relaciones que se van estableciendo entre unos y otros están imbuidos de un estilo muy, no sé, como que quieren generarte esa que te metas en ese mundo y por el rato que estés leyendo no te distraigas con nada más, con un halo, ya digo, como sensual dentro de toda la crudeza y de toda la brutalidad que quiere transmitirte, ¿no? No sé, quizás sea yo la que quiera ver esto, ¿no? Pero a mí me está gustando mucho. Es extraño lo que voy a decir, pero está siendo como muy acogedora, ¿vale? Me siento muy en mi salsa leyendo de vampiros y es algo que yo echaba de menos. Y hasta aquí el resumen de mis lecturas del mes de enero. Me he enrollado muchísimo a pesar de haber leído bastante poco y creo que voy a tener que meter bastante tijera, pero bueno, me vais a disculpar porque ya sabéis que en este canal se habla muy apasionadamente de libros. Dejadme saber, por favor, qué libros habéis leído en enero, como he dicho antes, y cuál ha sido vuestro favorito, cuál ha sido esa lectura que esperáis que marque lo que va a ser vuestro año lector en 2024. Y nada más, ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo, que también tenéis el enlace al grupo general del club de lectura por si os apetece uniros, y que os agradezco muchísimo que estéis aquí en un vídeo más. Nos vemos en el siguiente. Chao.